Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, especialmente a los fans de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, la especulación y, quién sabe, quizás en algunas verdades sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, específicamente bajo el título intrigante, La verdad de Hande sobre Kerem Bürsin. Así que si eres fan de ellos, si te encanta el drama detrás de cámaras, o simplemente disfrutas de un buen chisme de celebridades bien investigado, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos por completo, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Solo dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo del espectáculo turco nos ha dado muchas parejas que han conquistado corazones, pero pocas han generado tanta intriga y especulación como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que se conocieron en el set de Esenkal Kapm, o en el umbral de la puerta como la conocemos en algunos países, su química fue innegable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores que alimentaron la llama de su supuesta relación. Al principio ambos lo negaron o lo mantuvieron muy discreto, alimentando aún más el misterio. Pero con el tiempo las apariciones juntos se hicieron más frecuentes, las vacaciones compartidas, los gestos de apoyo mutuo, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaban haciendo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones de celebridades están bajo constante escrutinio. Y con Hande y Kerem, no fue diferente. La pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿qué hay de cierto en todo lo que se rumorea? ¿Fue una relación real, un amor de verano, una estrategia de marketing, o una combinación de todo? El título de hoy, La verdad de Hande sobre Kerem Bürsin, nos invita a explorar precisamente eso. Vamos a desglosar lo que se sabe, lo que se dice y quizás, solo quizás, a tener una idea más clara de cómo Hande ha hablado, o ha sido percibida en relación con Kerem. Uno de los puntos clave en la narrativa de su relación es, por supuesto, la manera en que ambos manejaron su vida privada. Si bien es cierto que las celebridades comparten gran parte de sus vidas con el público, también tienen derecho a su intimidad. Y Hande, conocida por ser una persona reservada en ciertos aspectos, ha navegado esta atención mediática con una mezcla de elegancia y a veces, con un muro de silencio selectivo. Cuando las preguntas sobre Kerem se volvían insistentes, a menudo respondía con sonrisas evasivas, comentarios generales sobre su amistad y profesionalismo, o simplemente desviando la conversación. Esto, si bien comprensible, a menudo dejaba a los fans con más preguntas que respuestas. Pensemos en algunos de los momentos más comentados. Sus viajes juntos, a menudo documentados por paparazzi y, en ocasiones, por sus propias historias en redes sociales. Eran momentos que parecían confirmar lo que muchos ya sospechaban. Las felicitaciones públicas en cumpleaños, las dedicatorias veladas en entrevistas, todo construía una imagen de una conexión profunda. Sin embargo, la ausencia de una confirmación oficial y directa por parte de Hande, por ejemplo, fue lo que mantuvo viva la llama de la especulación. ¿Por qué no gritarlo a los cuatro vientos si era tan sólido? ¿Eran ellos conscientes del poder mediático que su relación generaba y decidieron jugarlo estratégicamente? Una de las verdades que Hande ha transmitido, a través de sus acciones y algunas entrevistas puntuales, es su gran aprecio por Kerem como colega y como persona. Ha hablado de su profesionalismo, de su talento y de la buena energía que compartían en el set. Y eso es algo que nadie puede negar. La conexión en pantalla era tan fuerte que traspasaba la pantalla y cautivaba a millones. Si bien esta es una verdad sobre su relación profesional, es inevitable que los fans la interpreten como un indicio de algo más profundo. También es importante considerar las diferentes etapas de su relación. Al principio era la complicidad de compañeros de set. Luego la amistad se hizo evidente. Y después la posible relación romántica. En cada una de estas fases, la comunicación de Hande ha sido, digamos, sutil. En entrevistas, cuando se le preguntaba directamente sobre Kerem, solía responder cosas como, somos muy buenos amigos, trabajamos muy bien juntos, es una persona maravillosa. Palabras amables, positivas, pero que nunca cerraban la puerta a una interpretación romántica, ni tampoco la abrían de par en par. Quizás la verdad de Hande sobre Kerem Bürsin,
no sea una declaración grandilocuente, sino una acumulación de pequeños detalles, de miradas, de gestos, y de su manera de proteger su vida privada mientras al mismo tiempo permitía que el público fuera testigo de fragmentos de su conexión. Ha habido momentos en los que la presión mediática ha sido intensa, y ella, como figura pública, ha tenido que aprender a gestionar esa atención. A menudo cuando las relaciones de celebridades terminan, hay un silencio posterior o, en el mejor de los casos, declaraciones breves y genéricas. En el caso de Hande y Kerem, su separación, cuando finalmente se hizo pública, también estuvo rodeada de especulación. ¿Por qué terminaron? ¿Fue algo repentino? ¿Hubo terceros involucrados? Y de nuevo Hande ha sido, en general, muy discreta al respecto. Sus declaraciones post-ruptura, cuando las hubo, tendían a ser concisas, enfocándose en el respeto mutuo y en el deseo de mantener la paz y la privacidad. Una de las cosas que más admiramos de Hande es su fortaleza y su capacidad para seguir adelante, enfocándose en su carrera. A pesar de los altibajos en su vida personal y del escrutinio constante, siempre se la ve dedicada a sus proyectos, a su trabajo como actriz, y también a sus causas benéficas. Esto demuestra una madurez y una resiliencia que son dignas de admiración. Y en este sentido, su verdad sobre Kerem podría ser simplemente que fue una persona importante en su vida en un momento dado, con la que compartió experiencias valiosas, tanto profesionales como personales, y que ahora ambos han tomado caminos separados, pero con respeto. Es crucial recordar que todo lo que rodea a las celebridades está a menudo filtrado por los medios, por los fans, y por la propia estrategia de imagen que ellos deciden proyectar. La verdad que vemos no siempre es la realidad completa. Y en el caso de Hande y Kerem, su historia ha sido un lienzo donde los fans han pintado sus propias expectativas y deseos. Entonces, ¿cuál es la verdad de Hande sobre Kerem Bürsin? Quizás la verdad es que su relación fue real, pero compleja como la mayoría de las relaciones. Quizás fue un amor intenso que por diversas razones, no pudo o no quiso ser expuesto completamente al ojo público. Quizás la verdad es que su conexión fue lo suficientemente fuerte como para dejar una marca, pero no lo suficientemente duradera como para ser para siempre. Hande, con su elegancia y su discreción, ha preferido no ofrecer un relato detallado de su vida sentimental, y eso es algo que debemos respetar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon una magia innegable en Senkalkam. Su química fue el motor de la serie y conquistó a una audiencia global. Y esa conexión, esa chispa que vimos en pantalla, es la verdad más palpable y evidente que el público ha podido presenciar. Si esa conexión se tradujo en un amor profundo y duradero fuera de cámaras, es algo que solo ellos conocen realmente. Y ahí lo tienen, un recorrido por la especulación, los hechos y las percepciones en torno a la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo Hande ha navegado este tema. Hemos explorado cómo su discreción, sus gestos y sus palabras han sido interpretados, y cómo, al final del día, la verdadera profundidad de su conexión es algo que pertenece a su esfera privada. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado la intensa química en pantalla, la especulación que rodeó su relación fuera de cámaras, y la manera en que Hande, con su característica discreción, ha manejado las preguntas sobre Kerem. Al final, la verdad parece residir en la fortaleza de su vínculo profesional y en el respeto mutuo, dejando la interpretación de su conexión personal a la esfera privada de ambos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una relación romántica sólida? ¿Cómo interpretan las acciones y declaraciones de Hande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.